Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, Miss. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Miss. Tal, ¿cómo están? Muy buenos días con todos. Qué alegría volvernos a reencontrar un fin de semana más. Hoy día ya estamos en la penúltima semana casi de lo que es este mes de mayo, ¿verdad? Espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo. Y pues ya para poder proseguir con lo que es el desarrollo de nuestra clase. Muy bien, entonces, como siempre, recordarles que estas clases están siendo grabadas. Si ustedes desean visualizarlas, pues basta con ingresar en la plataforma de la institución, que las pueden ver las veces que ustedes crean convenientes. También recordarles que adicional a esto tenemos clases grabadas que se encuentran ya en la plataforma. Entonces, también de esa manera se les está brindando el apoyo. Creo que no va a haber ninguna justificación para no poder presentar esos exámenes a tiempo, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada para el día de hoy. El día de hoy estamos culminando ya con este curso, que es el curso de matemática. La próxima semana vamos a ver lo que son los temas del curso de razonamiento matemático y con eso pues ya estaríamos culminando este bimestre, este primer bimestre, ¿sí? Como siempre, cualquier duda, inquietud que puedan tener respecto a los temas, por favor, simplemente me lo hagan saber. Estoy acá gustosa de poder absolver esas dudas. No nos quedemos con ninguna dificultad, no nos quedemos con ninguna duda, porque yo creo que a raíz de eso, pues como que vienen las dificultades. A veces muchos escuchamos decir, ¿verdad? Matemática no. Entonces yo creo que más que todo nosotros, hay algunas personas pues, que le tienen temor a lo que es la matemática por el curso de dudas, porque no fueron absueltas esas dudas a tiempo. Entonces, por favor, cualquier duda, por más pequeña que pueda ser, estoy acá para poder apoyarles, ¿sí? Muy bien, entonces voy a compartir pantalla. Como siempre, la recomendación de que ustedes cuenten con su módulo al costado para que también de esa manera puedan llevar la secuencia de lo que estamos realizando. Ahora sí, les comparto pantalla para poder ya empezar con nuestra clase programada para el día de hoy. A ver. Me confirman, por favor, si es que pueden visualizar mi pantalla. Me confirman. Sí se ve, profesora. Sí se ve, profesora. Sí se ve, profe. Sí se ve. Ya, muy bien, gracias. Entonces, vamos a empezar con el curso más bonito, el curso de matemática. El tema del día de hoy, vamos a continuar hablando de lo que son los números naturales. Ya saben, mi nombre es Lupe Montes, estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Cualquier duda, inconveniencia que puedan tener respecto a los números, por favor, estoy a su disposición. Como siempre les recuerdo, a veces quizás de lunes a viernes en las mañanas como que estamos en clases presenciales y mediante llamadas, pues no se les puede contestar. Pero si ustedes nos dejan un WhatsApp, con eso sí que nosotros estamos al día y se les puede contestar en cualquier momento, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a empezar ya con nuestro tema. Uy, recién están ingresando. Un ratito voy a dejar de compartir, por favor. Me parece que hay compañeros que todavía recién están ingresando. Ya está, ahora sí. Nuevamente les comparto pantalla para poder pues continuar con lo que es el desarrollo de nuestra clase. Ahora sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de los números naturales, la clase pasada hablamos de la primera operación, pues que era la adición, ¿verdad? Cuando hablamos de números naturales, dijimos que los números naturales eran cantidades exactas, nos ayudaban a contabilizar cantidades exactas. ¿Me apagan sus audios, por favor? Sí, entonces con los números naturales nosotros podíamos contabilizar las cantidades exactas. Si yo quería saber, por decir, cuántos estudiantes eran en el colegio SANE, tenía que utilizar números naturales porque teníamos que hablar
de números exactos, porque yo no podría decir, hay unos 500 alumnos y un cuarto de alumno más, o mitad de alumno más, ¿cierto? Entonces, si yo quería contabilizar por decir los dedos de mi mano, no voy a decir, tengo 6 dedos y por ahí un tercio de dedo más. Entonces, para eso me sirven los números naturales, para poder contabilizar cantidades exactas, ¿cierto? La clase pasada hablamos de la primera operación con los números naturales, hablamos de lo que era la adición. Cuando hablamos de la adición, pues estábamos hablando de sumar. ¿Y qué era sumar? Sumar era agregar, añadir, aumentar una cantidad a lo que nosotros ya teníamos, ¿cierto? Y obviamente si nosotros agregábamos, si nosotros aumentábamos, si nosotros añadíamos, pues la cantidad que íbamos a obtener era un poco más grande ya, ¿verdad? Eso es sumar. Cuando hablamos de la adición, hablamos también de lo que eran las propiedades de la adición. Hablamos netamente de 4 propiedades. Hablamos de la propiedad de clausura, hablamos de la propiedad conmutativa, de la propiedad asociativa y de lo que era la propiedad del elemento neutro. Cuando nosotros hablamos de la propiedad de clausura, esto era obvio, ¿verdad? Porque si nosotros sumábamos números naturales, el resultado tenía que ser otro número natural. Porque si yo por decir sumo manzanas, el resultado tiene que darme manzanas. Sería algo ilógico que me salga pues otra cosa que no sea manzanas, ¿cierto? Entonces, eso dice la primera propiedad. Cuando nosotros vamos a sumar números naturales, pues el resultado tiene que ser otro número natural. Cuando hablamos de la propiedad conmutativa, dijimos que el orden de los sumandos no altera la suma. ¿Qué quiere decir? Que si yo primero sumo por decir 3 más 2, este resultado es 5. ¿Y qué pasa si primero le pongo al 2 y luego al 3? 2 más 3 también sigue siendo 5. Entonces, no importa el orden de nuestros números, el resultado siempre va a ser lo mismo. Por eso se dice que el orden de los sumandos, recordemos que sumandos se les llama a los números que van a operarse, que van a trabajar. Entonces, el orden de los sumandos no altera, no cambia la suma. La suma es el resultado, ¿verdad? Muy bien. La tercera propiedad era la propiedad asociativa. ¿Qué nos decía la asociativa? Imagínense, asociativa, asociar. Asociar es juntar. La forma de cómo nosotros juntemos, agrupemos, asociemos nuestros sumandos, pues no iba a cambiar nuestro resultado. Iba a ser lo mismo, ¿cierto? Iba a ser lo mismo. Y finalmente teníamos la propiedad del elemento neutro, que en la adición, en la suma, el elemento neutro es el 0. ¿Por qué? Porque todo número sumado más 0, el resultado sigue siendo el mismo número. No cambia, porque recuerden que el 0 no tiene valor, ¿cierto? Incluso cuando nosotros hablamos de los números naturales, yo les dije, cuando hablamos de los números naturales, pues siempre lo vamos a considerar desde el 1. Siempre desde el 1, porque imagínense si yo quiero contar mis dedos, si yo empezara del 0, es como si yo tuviera 1, 2, 3, 4 dedos, y yo no tengo 4 dedos, porque recuerden que el 0 no tiene valor. Entonces, cuando nosotros empezamos a contabilizar y empezamos a hablar de los números naturales, pues los números naturales inician en el número 1, ¿sí? Inician en el 1. Muy bien, entonces, eso ha sido nuestro tema pasado. Simplemente les estoy recordando. El día de hoy vamos a hablar de las 3 operaciones restantes con números naturales. Vamos a hablar de la sustracción, que es la resta. Vamos a hablar de la multiplicación y también vamos a hablar de lo que es la división. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a empezar entonces hablando de la sustracción. Cuando nosotros hablamos de la sustracción, o más conocido como la resta, pues esta es una operación muy contraria a la adición, a la suma. Porque recuerden, cuando nosotros hablamos de la suma, aumentábamos, agregábamos, pero ahora en la sustracción es de reverso. Vamos a quitar, vamos a extraer cantidades. Y como estamos en números naturales, la cantidad que nosotros tenemos inicialmente tiene que ser mayor a la cantidad que vamos a sacar, a la cantidad que vamos a extraer. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿qué es la resta? ¿Qué es sustracción? Pues es la operación que consiste en sacar, en extraer, en quitar una cantidad. Eso es la resta. Sacar, extraer, quitar, disminuir una cantidad.
Así de fácil. Acá nosotros tenemos algunos ejemplos, fíjense. Inicialmente, por decir, teníamos 5 manzanas, las cuales las quitamos, las extraemos o no las comíamos. En este caso, estas 2 manzanas que están acá tachadas, entonces simplemente nos quedaríamos con 3, ¿verdad? Recuerden, la cantidad inicial que voy a tener siempre tiene que ser mayor a la cantidad que voy a extraer. ¿Por qué? Porque estamos en números naturales y números naturales son los números positivos y los números exactos. ¿Estamos? Entonces, siempre la cantidad tiene que ser mayor a la cantidad que yo voy a extraer. En el caso de acá, por decir, de la segunda gráfica, nosotros tenemos 6 peras, de las cuales se les va a extraer, se le va a quitar, se le va a disminuir 3 peras. ¿Con cuántas nos quedaríamos? Solamente con 3, ¿verdad? Eso es la sustracción. Es la operación contraria a la adición. ¿Por qué contraria? Porque en la adición yo agregaba, yo aumentaba, yo añadía. Pero ahora en la sustracción es todo lo contrario. Voy a sacar, voy a quitar, voy a extraer una cantidad. ¿Estamos? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de la sustracción, obviamente que yo no voy a decir, a este número le quito este número para que me dé a este número. No. Cuando nosotros estamos en matemática, cada uno, en todos los temas, cada número recibe un nombre, cada cantidad recibe un nombre, tiene su nombre. Así como cada uno de nosotros pues tenemos un nombre, lo mismo funciona, lo mismo, pero en cada tema. Cuando nosotros hablamos de la sustracción, la cantidad que nosotros tenemos, mejor dicho, a la cantidad que nosotros le vamos a quitar otra cantidad, este es el minuendo. Esto es el total que tenemos y este se le llama minuendo. Ahora, la cantidad que yo le voy a extraer, la cantidad que yo le voy a sacar, que le voy a quitar, este se le llama sustraendo. Y el resultado que voy a obtener, esto se llama diferencia. Entonces, cuando nosotros hablamos en la sustracción, simplemente se dice, minuendo menos sustraendo nos da diferencia. Ya sabemos, el minuendo es el total, la cantidad que tenemos. Sustraendo es la cantidad que le voy a quitar, que le voy a extraer. Y diferencia es lo que me queda. Es el resultado. ¿Estamos? Entonces, minuendo menos sustraendo me da diferencia. Así de fácil. Muy bien. Y cuando nosotros hablamos, pues, de la resta, de lo que es la resta de estos términos del minuendo menos el sustraendo me da diferencia, imagínense que si yo estoy haciendo una operación, que lo voy a trabajar por acá, por el costadito nada más. Imagínense si a mí me dicen 425, esta es la cantidad que tengo, es el minuendo, extráele, sácale, quítale, me dicen, 83. 83. Ah, este es el sustraendo. Entonces quiero obtener la diferencia, ¿ya? Voy a hacer una resta normal. 5 menos 3, pues esto es 2, ¿cierto? 2 menos 8 no puedo, como siempre decimos, nos prestamos acá y se convirtió en 12. 12 menos 8, esto es 4. Este vecino, como me prestó 1, pues ahora se quedó con 1 menos, que ahora es el 3. Por lo tanto, el resultado sería 342. Pero ¿cómo estoy seguro de mi resultado? Quizás me he equivocado en algo. Quizás no es el resultado correcto. Entonces, ¿cuál es la manera de poder comprobar una sustracción? Para nosotros poder comprobar si este resultado es correcto o quizás no, lo único que tengo que hacer es sumar estos dos. Los voy a sumar. Y al momento de sumar estos dos, el resultado que debo obtener es el número, el total que yo tenía. En este caso, 425. Eso es lo que tengo que obtener al sumar, el sustraendo más la diferencia. Vamos a comprobar entonces. Yo tengo 3 más 2, esto es 5. 8 más 4, esto es 12. Ponemos el 2, llevamos 1. El 3 no hay con qué sumar, pero 3 más 1 que hemos llevado, pues eso es 4. 425. 425 y 425 son iguales, por lo tanto, este resultado es correcto.
¿Sí? Entonces, esto más que todo nos ayuda cuando nosotros tenemos números más grandes. Números más grandes. A veces nos podemos confundir. Entonces, para nosotros poder estar seguros de nuestro resultado, lo único que tenemos que hacer es sumar el sustraendo más la diferencia. Y el resultado de esta suma nos tiene que dar igual al minuendo. Y de esa manera se comprueba la resta. En este caso, por decir 185 menos 40, dice que sale 145. Queremos comprobar si es correcto o no. Lo único que tengo que hacer es sumar estos dos. Y digo, 0 más 5, pues el 0 es neutro, el 0 no tiene valor, es el elemento neutro en la adición. 0 más 5 sigue siendo 5. 4 más 4, esto es 8. Y 1 no hay con qué sumar, sigue siendo 1. 185 es igual a 185. Por lo tanto, este resultado de 145 es correcto. Es correcto. ¿Sí? Y de esa manera se desarrolla lo que es la sustracción. Vuelvo a repetir, como estamos en números naturales, esta cantidad, la primera cantidad, el minuendo que nosotros tenemos, siempre va a ser mayor al sustraendo. Siempre. La cantidad que yo voy a sacar, la cantidad que yo voy a quitar, siempre va a ser menor al total que nosotros teníamos. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente operación que viene a ser la multiplicación. La multiplicación. Cuando nosotros hablamos de la multiplicación es una operación que le hace más fácil, que le ayuda a la adición, es decir, a la suma. Así de fácil. ¿Por qué? Porque imagínense si a mí me dan sumar, me dicen 2 más 2 más 2 más 2, por acá me ponen más 2. Me piden sumar 2 más 2 más 2 más 2. Bueno, como son números, el 2 es un número pequeño y en este caso solamente tengo 5 cantidades, quizás lo puedo sumar, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si a mí me dicen, por decir 3 más 3 más 3 más, me ponen puntos suspensivos por acá, me dicen más 3. Y acá me ponen un dato y me dice que esta suma, este 3, se repite por decir 220 veces. 220 veces. Imagínense yo querer sumar el 3 220 veces, 3 más 3 más 3 más 3 más 3 más 3, 220 veces. Voy a perder tiempo, ¿cierto? Voy a perder tiempo. Entonces, para este tipo de sumas, nosotros encontramos a la multiplicación. La multiplicación es la operación que abrevia, que lo hace más fácil, que lo reduce a la adición. Pero ojo, adición de sumandos iguales, es decir, que mi adición tengan todos sus números que se están sumando iguales. ¿Y de qué manera se resuelve? Fíjense en el primer caso. Si a mí me dicen 2 más 2 más 2 más 2 más 2, bueno, pues yo digo 2 más 2, 4, 4 más 2, 6, 6 más 2, 8 y 8 más 2, 10. El resultado es 10. ¿Verdad? Haciendo una suma normal, el resultado es 10. Entonces, pero ¿cómo lo puedo resolver aplicando multiplicación? Es más sencillo. Yo digo, ¿qué número se está sumando? El que se repite es el 2. Lo voy a multiplicar por la cantidad de veces. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5. 2 por 5. Y 2 por 5, pues sabemos la tabla de multiplicar. Este resultado es 10. Creo que es la forma más sencilla de poder resolver. Adición de sumandos iguales. Ahora, cuando nosotros vemos, por decir en el siguiente caso, 3 más 3 más 3 más 3, no me voy a poner a sumar 3 220 veces. No. Simplemente digo, ¿qué número se está sumando? El 3. Lo voy a multiplicar por la cantidad de veces, por 220. Y es más fácil. 3 por 0 es 0. 3 por 2 es 6. 3 por 2 es 6. Rápido. 660 el resultado. 660 el resultado. ¿Cierto? Entonces, nosotros mediante la multiplicación podemos abreviar a la suma. Podemos trabajarlo de la forma más directa.
multiplicando simplemente. Pero ojo, para yo poder aplicar esto, tiene que tener sumandos iguales. Porque si a mí me dicen suma 1 más 2 más 3 más 4 más 5, por decir, más 4 más 5, acá yo no puedo aplicar multiplicación. Porque ¿qué número tomaría si todos son diferentes? En cambio, cuando todos son iguales, ya pues tomo el número porque se está repitiendo y lo multiplico por la cantidad de veces. Para este tipo de sumas no funciona la multiplicación. Solamente cuando tengo multiplicación, suma, perdón, de sumandos iguales. ¿Estamos? Eso es. Dice, la multiplicación es la suma abreviada en donde un número, el primer factor o multiplicando, se repite varias veces, tantas como indique el segundo factor o multiplicador. ¿Verdad? Acá yo por decir tengo 3 por 6 en este ejemplo. ¿Qué quiere decir? El 3 se va a sumar ¿cuántas veces? 6 veces. 3 más 3 más 3 más 3 más 3, 6 veces. Pero ¿cómo lo trabajo más fácilmente? Pues 3, los números que se están sumando por la cantidad de veces. 3 por 6 y obtenemos más rápido el resultado que viene a ser 18. ¿Estamos? Entonces, esa es la multiplicación. La operación que reduce, la operación que lo hace más fácil a la adición, pero adición de sumandos iguales. Cuando nosotros hablamos de la multiplicación, acá también tenemos elementos de la multiplicación, porque no se dice, este número por este número me da este número. No. Cuando nosotros hablamos de la multiplicación, siempre se habla de los factores y el producto. O caso contrario, en algunos, si ustedes se ponen a revisar quizás algunos textos, al primer término lo llaman multiplicando, que también se le conoce así, multiplicando. Multiplicando. Al segundo término, al segundo número, se le llama multiplicador. Multiplicador. Multiplicando, multiplicador. Multiplicador. Y el resultado, eso sí, siempre es el producto. Multiplicando, multiplicador y el producto que es el resultado. O caso contrario, para no estar recordándonos multiplicando, multiplicador, a veces se nos puede olvidar, a estos dos en conjunto simplemente se le dice factores. Son los factores y el producto. Son los factores y el producto. Entonces, los números que van a trabajar, los números que se van a operar son los factores. Y el resultado, pues el resultado es el producto. Así de fácil. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de la multiplicación, también vamos a hablar de sus propiedades. La multiplicación también tiene propiedades. Y si ustedes se fijan más o menos en las propiedades que están viendo acá en la pantalla, pues son similares a lo que es la adición, la suma. Son similares. Encontramos por decir en este caso, la primera propiedad, que es la propiedad conmutativa. Recuerden que cuando nosotros hablamos en la suma, dijimos que la conmutativa, si yo sumaba 2 más 3, 5. ¿Y qué pasa si lo pongo primero al 3 más 2? Pues sigue siendo 5. Lo mismo funciona en la multiplicación. Si yo tengo, por decir un ejemplo, 2 por 3, pues esto es 6. ¿Y qué pasa si lo pongo primero al 3? 3 por 2, igualito. 3 por 2 sigue siendo 6. No cambió. Entonces, esa es la propiedad conmutativa en la multiplicación. Pero ahora ya no voy a decir el orden de los sumandos, ¿no? Ahora recordemos que estos números ya no son sumandos, ahora son factores. Entonces, el orden de los factores no altera el producto. Esa es la primera propiedad. No importa cómo coloque mis números, mi resultado tiene que ser lo mismo. No va a cambiar, no va a cambiar. Si yo tengo por decir 10 por 4, pues esto es 40. ¿Y qué pasa si primero lo pongo al 4 y luego lo pongo al 10? 4 por 10, pues sigue siendo 40. No cambia el resultado. El orden de los factores no altera el producto. ¿Estamos? Tenemos la propiedad asociativa. Recordemos que asociativa es asociar, juntar, agrupar, ¿verdad? Entonces me dicen, si tú tienes por decir el número 6 por 3, estamos en multiplicación, acá por 5 por decir. Demuestra lo que dice la asociativa. ¿Por qué se dice que la asociativa dice que no importa la forma de cómo se agrupen esos factores? A ver, demuéstralo. Ya, muy bien. Primero quiero asociar y juntar
Y cuando nosotros hablamos de asociar y juntar en matemática, siempre es en paréntesis. Lo estoy juntando, lo estoy asociando. Quiero primero al 6 y el 3. Y el 5 se quedó para afuera. 6 por 3, este es 18. 18 por 5. 5 por 8, 40, va 4. 5 por 1, 5 y 4, 9. 90. ¿Ya? Ahora quiero asociar de otra forma. El 6 quiero que esté fuera y el que va a estar adentro juntado y asociado es 3 por 5. 6 por 3 por 5, esto es 15. 6 por 3, 6 por 5 es 30, va 3. 6 por 1, 6 y 3 que hemos llevado, 9, 90. Ahora ya no quiere estar solito ni el 5 ni el 6. El que quiere estar solo es el 3. Ahora vamos a agrupar y vamos a juntar al 6 con el 5. 6 por 5. Entonces tengo 3 por 6 por 5 es 30. 3 por 3 es 9, le agregamos el 0. 90, 90 y 90. Ojo, no están agrupados, no están juntados de la misma forma. Todos están de diferentes formas, pero el resultado es lo mismo. Entonces, la forma de cómo nosotros juntemos, la forma de cómo nosotros agrupemos nuestros factores, no cambia el resultado. El producto sigue siendo lo mismo. Esa es la propiedad asociativa. Tenemos la propiedad distributiva. Esto sí es nuevo porque no lo encontramos en la adición. ¿Qué es la propiedad distributiva? Distributiva, distribuir. Su propio nombre lo dice, ¿verdad? Distribuir. ¿Qué es distribuir? Repartir. Eso es distribuir. Distribuir quiere decir que voy a repartir. ¿Y qué es lo que voy a repartir? Obviamente que como estamos en matemática, pues vamos a repartir números. Se van a repartir los números. ¿Y de qué manera? Yo puedo tener, por decir un ejemplo, a mí me dicen 2 multiplicado por 3 más 4. 3 más 4. Cuando nosotros estamos en matemática, estos paréntesis, este signo que ustedes ven acá, que se llama corchetes, y este signo que encontramos, que se llaman llaves, estos signos en matemática significan multiplicación. Multiplicación. Cuando ustedes ven esos símbolos, esos signitos en matemática, eso es multiplicación. Pero quizás alguno de ustedes estará diciendo, ¿pero para qué lo pone el paréntesis si significa multiplicación? ¿Por qué no lo pone así? 2 por 3 más 4. ¿Por qué no lo pone así? ¿Saben por qué no se le puede poner así? Porque ¿por qué nosotros utilizamos paréntesis? Porque los paréntesis me ayudan a abarcar, me ayudan a encerrar cantidades más grandes. Es decir, yo con este paréntesis, por decir, estoy tomando el 3 y también estoy tomando al 4. Pero si yo solamente lo pusiera un por, este por solamente está afectando al 3 y el 4 no le afecta absolutamente nada. Por eso se pone paréntesis, para nosotros poder abarcar cantidades más grandes. Si tenemos una sola cantidad, pues ahí sí, lo pongo el X sin ningún inconveniente. Pero si nosotros tenemos cantidades más, ya que yo puedo tener todavía más números, todo eso yo lo pongo en paréntesis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiere decir que este número que está fuera de mi paréntesis va a multiplicar a todos los números que esté dentro. A todos los números. En este caso, por decir, este 2 tiene que multiplicar primero al 3. 2 por 3. Más. Tiene que distribuirse. Por eso su nombre se llama distributiva. Tiene que distribuirse también con el otro número. 2 por 4. Y 2 por 3 es 6 y 2 por 4 es 8. Y 8 más 6, esto es 14. ¿Y qué diferente si yo no lo pongo el paréntesis? Porque acá yo tengo 2 por 3, 6. 6 más 4, pues 6 más 4 es 10. Entonces son cosas muy diferentes. Para eso me ayudan los paréntesis, para yo poder abarcar cantidades más grandes, no solamente de un número, puedo tener de más números. Ahora,
Quizás alguno de ustedes está preguntando, ¿pero para qué hace eso si solamente puede hacer el 2 por, yo lo sumo adentro de los números, 3 más 4, 7, ¿verdad? Entonces, 2 por 7, incluso lo pongo así, 2 por 7, y eso es 14, que el resultado es correcto, el procedimiento es correcto, todo es correcto. Quizás cuando nosotros trabajemos con números nada más, si nosotros dentro del paréntesis tengamos solamente números, pues lo más fácil sería sumarlo, ¿verdad? En este caso, para mí lo más fácil igual es sumarlo. Por no estar aplicando la propiedad distributiva, yo lo sumo de frente. Va a ser una forma más directa. Pero esta propiedad nos ayuda bastante cuando nosotros vamos a resolver, por decir, ecuaciones. Es decir, ya no voy a tener simplemente números, sino que voy a tener letras. Para ese tipo de ejercicios, a nosotros nos ayuda la propiedad distributiva. Porque obviamente, si a mí me dicen por decir 3 multiplicado por 1 más 4 más 6, y por acá todavía me agregan más 2, me dicen. Uy, imagínense para yo estar aplicando la distributiva, esto por esto, esto por esto, esto por esto y esto por esto, ¿verdad? Más trabajoso. Entonces, lo más fácil que sería 6 más 4, 10, 12, 13, 3 por 13, 3 por 13 y 3 por 13, esto pues es 39. Rapidito la respuesta. Entonces, cuando son números, quizás lo podemos trabajar así, directamente. Pero esta propiedad nos ayuda bastante cuando nosotros vamos a resolver ecuaciones. Por decir, a mí me dicen, un ejemplo, 2 por x más 4. 2 por x más 4. Cuando yo voy a tener que trabajar con variables, con letras, para este caso, pues yo no voy a decir x más 4, voy a sumar. No, no puedo sumar porque x es letra y 4 es número. No son semejantes para poder sumar. Entonces, para este tipo de ejercicios es que nos va a ayudar lo que es esta propiedad distributiva. ¿Sí? Muy bien. Tenemos la siguiente propiedad, que es la propiedad del 1. Cuando nosotros hablamos en la adición, por decir, hablamos del elemento neutro. En la adición, el elemento neutro es el 0. ¿Por qué? Porque todo número sumado más 0 sigue siendo el mismo número. No cambió. Si a mí me dicen 2 más 0, pues sigue siendo 2. Me dicen 125,000 más 0, pues sigue siendo 125,000. Recuerden que el 0 no tiene valor en la suma. En la suma. Y cuando nosotros hablamos de la propiedad del 1 en la multiplicación, este es el elemento neutro. Este es el elemento neutro. ¿Por qué? Porque recuerden que todo número multiplicado por 1 es el mismo número. ¿Verdad? A mí me dicen 8 por 1 sigue siendo 8. Por eso se le llama neutro, porque el número sigue siendo en el resultado. Si a mí me dicen 8 más 0, sigue siendo 8. Por eso, en la multiplicación el neutro es el 1 y en la suma el neutro es el 0. No se confundan. En la multiplicación el neutro es el 1 y en la suma el neutro es el 0. ¿Por qué? Porque todo número sumado más 0 es el mismo número, porque todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Neutro quiere decir que no va a cambiar el número. Sigue siendo lo mismo en el resultado. Por eso se le llama elemento neutro. ¿Sí? Y finalmente tenemos acá la propiedad del 0. Fíjense, propiedad del 0, que ya no es el neutro en la multiplicación. Este es el absorbente en la multiplicación. Este es el absorbente en la multiplicación. ¿Y por qué se le llama absorbente? Absorbente. Pues absorbente es el que absorbe, ¿verdad? Absorbente es aquel que absorbe. Entonces, este 0 absorbe en la multiplicación. ¿Por qué? Porque yo, multiplicado cualquier número por 0, este resultado directamente se hace 0. Se lo absorbe y lo convierte en 0. Cualquier número multiplicado por 0 es 0. Por eso se le llama elemento absorbente. A veces muchos, por decir, nos pueden dar ejercicios, no sé, 2 por la raíz cuadrada de 3, más acá me ponen 5 medios multiplicado, no sé, por x al cuadrado.
cualquier operación me pueden dar. Y siempre suelen hacer, pero al final lo ponen multiplicado por 0. Imagínense, ¿para qué nos vamos a dar el afán de resolver todo esto si está multiplicado por 0? El 0 es el elemento absorbente, se lo absorbe. Directamente lo transformó a todo en 0. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con la multiplicación y cuando vemos la multiplicación por 0, ¡uy! Felicidad, porque todo eso se hizo 0. Porque todo eso se hizo 0. Por eso se le llama elemento absorbente, porque absorbe. Es como si nosotros estuviésemos a veces haciendo limpieza y estamos ahí limpiando, ¿verdad? Con esto de la secadora, aspiradora. La aspiradora se lo absorbe a todo. Igual es el 0. No importa la cantidad que pueda tener el lado, pero si todo está multiplicado por 0, directamente se hace 0. Por eso se le llama elemento absorbente. ¿Sí? Entonces son las propiedades de la multiplicación: conmutativa, asociativa, distributiva, el elemento neutro y el elemento absorbente. Así de fácil la multiplicación. Y finalmente vamos con la última operación, que viene a ser la división. Cuando nosotros vamos a hacer esta operación, como yo les dije el primer día de clases, a veces no es necesario quizás hasta ponernos a leer y yo tener una definición, lo que me dice un libro o algo así. Porque si esto nosotros lo manejamos y lo trabajamos con nuestro contexto, con nuestra realidad, nosotros mismos podemos sacar hasta nuestra propia definición. Imagínense, ¿qué es división? Muchos quizás que somos mamás, somos papás, siempre estamos con esto, por decir, tenemos hijos. Papá, dame propina hoy día. Uy, hoy día tengo 6 soles, tengo 2 hijos, tengo que darles por igual, ¿verdad? Igual. Tengo 5 panes. Papá, por favor, yo tengo 5 hijos, por decir, tengo 5 panes. No, tengo que repartirlos por igual. Eso es división. Eso es división. Cuando yo voy a repartir, cuando yo voy a dividir una cantidad en partes iguales. Eso es la división. Repartir una cantidad en partes iguales. Así de fácil. Recordemos que estamos con números naturales, porque ahí quizás algunos de ustedes están diciendo, pero si yo tengo 5, por decir 5 soles y tengo 2 hijos, yo lo puedo repartir 2.50, 2.50. Sí, ¿verdad? Lo puedes repartir 2.50, 2.50, pero ahorita estamos en números naturales. Es cuando nosotros vamos a repartir cantidades exactas. Cantidades exactas. Cantidades exactas. Voy a dar cantidades exactas a alguien. Es cuando vamos a repartir cantidades enteras, números enteros. Entonces, cuando nosotros hablamos de la división es eso, la operación que me ayuda a repartir una cantidad en partes iguales. Eso es, me ayuda a repartir una cantidad en partes iguales. Así de fácil. Acá por decir me dicen repartir 6 canicas a 2 niños. Pues yo quiero repartirlos igual. Entonces, si tengo 2 niños y tengo 6 canicas, pues cada uno le toca entonces 3 para Pepito y 3 para Juancito. ¿Verdad? Eso es la división. Es la operación que me ayuda a repartir, a dividir una cantidad en partes iguales. Así de fácil. Eso es la división. Cuando nosotros hablamos de la división, obviamente que también tiene sus términos, porque yo no voy a decir, este número dividido entre este número me da este número. No, se ve feo, se ve feo. Siempre tenemos que acostumbrarlos a llamar de acuerdo a sus nombres también. Cuando nosotros hablamos de la división, vamos a hablar del dividendo, vamos a hablar del divisor, hablamos del cociente y también de un residuo. ¿Qué es el dividendo? El dividendo es la cantidad que yo quiero repartir. Es la cantidad que voy a repartir. ¿Qué es el divisor? Pues en cuántas partes lo quiero repartir. ¿Qué es el cociente? Lo que le toca a cada uno, lo que le toca a cada uno. ¿Y qué es el residuo? Lo que sobra, lo que sobra. Si yo tengo 10 panes, quiero repartir a 5 niños, el 10 es el dividendo porque es la cantidad que quiero repartir. El 5 es el divisor porque es en cuántas partes quiero repartir. Y digo, ¿cuánto le toca a cada uno? 10 entre 5, pues 2, 2, 2. Ese es el cociente. Lo que le queda es el 2, lo que le toca a cada uno. Y lo que le queda en este caso, pues si yo reparto los 10 panes
a 5 niños, todos los panes se van a repartir. Para mí, el que está repartiendo, no queda absolutamente nada. Eso es el residuo. ¿Sí? Eso es el residuo. Cuando nosotros hablamos de la división, vamos a hablar de dos tipos de división. Vamos a hablar de una división exacta y de una división inexacta. ¿Qué es una división exacta? Es cuando para el repartidor, en otras palabras, no va a quedar nada. Si yo tengo 20 caramelitos, quiero repartir a 4 niños, pues a cada uno le toca 5, 10, 15, 20. Se repartió todos los caramelos y para mí no me quedó nada. Eso es una división exacta. Cuando el residuo va a ser 0, cuando no nos va a sobrar absolutamente nada. Y tenemos el otro tipo de división, que es la división inexacta. ¿Qué es inexacta? Pues ahí sí me va a sobrar. Yo tengo, por decir, 9 panes. Quiero repartir a 4 niños. A cada uno le va a tocar 2, 4, 6, 8. Y uno me va a sobrar para mí. Porque ese uno ya no lo voy a repartir. Estamos en números naturales, cantidades exactas. Porque si yo quiero repartir ese uno, pues le tocará, imagínense, un cuarto. ¿Verdad? Entonces, no estamos en ese tipo de división. Estamos con las cantidades exactas. Entonces, eso es una división inexacta. Cuando para el que reparte, pues le va a quedar algo, le va a sobrar. Y la división exacta, cuando para el que reparte no le va a quedar absolutamente nada. Todo se va a repartir. Esos son los dos tipos de división. Exacta e inexacta. Exacta porque todo se reparte. Inexacta porque sobra algo. Así de fácil. ¿Estamos? Muy bien. Pero a veces conocerlos nada más a estas operaciones es muy sencillo, ¿verdad? Es muy sencillo. Ya sé que es la suma, ya sé que es la resta, pero no solamente se queda ahí, pues. No solamente se queda ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros con esas operaciones que hemos aprendido tenemos que resolver problemas y no simplemente nos van a decir tú simplemente sumas o tú simplemente restas o tú simplemente multiplicas o simplemente se hace la división. No, con esto que nosotros hemos aprendido vamos a hacer ya las operaciones combinadas. Operaciones combinadas. Su propio nombre lo dice, combinadas. ¿Verdad? Le dice combinadas. Entonces, ¿qué es combinadas? Yo por decir acá, como les vuelvo a repetir, siempre váyanse a su realidad. Yo que me voy por decir a la secretaria, pido un combinado, ¿qué es lo que me dan? Uy, no se imaginan. No se imaginan. ¿Qué es lo que me dan? Tallarines, me dan huancaína, chocho. Nosotros acá tenemos el chocho, nos dan el ceviche, nos dan, por ahí lo echan no sé, qué de cosas. Es un combinado. Es un combinado. Entonces, eso es acá, lo mismo, pero obviamente como no estamos en cocina, no estamos con la comida, pues no me van a combinar comidas. Ahora lo que me van a combinar son los signos, son las operaciones. Entonces, cuando a mí me hablan de operaciones combinadas, es cuando en un ejercicio, pues voy a encontrar las 4 operaciones que hemos trabajado. Adición, sustracción, multiplicación y división. Eso es. Es el conjunto de varias operaciones que debemos resolver. Esas son operaciones combinadas. Porque no solamente va a ser siempre suma o siempre resta o siempre multiplicación o siempre división, sino que me los van a combinar. Ahora, y cuando nosotros tenemos ejercicios de operaciones combinadas que ustedes tienen ahí para que puedan desarrollar, yo no puedo empezar por la operación que a mí me guste. Yo digo, no, a mí me gusta sumar y yo voy a empezar con las sumas. O quizás, no, a mí me gusta la resta y yo empiezo por restar. O a mí me gusta multiplicar y yo empiezo por la multiplicación. No. Cuando nosotros vamos a resolver operaciones combinadas, siempre se tiene que respetar una jerarquía, un orden. Esto ya está establecido. Esto ya está establecido. ¿Y por dónde dice que nosotros tenemos que empezar en primer lugar? Siempre por los paréntesis. Acá vamos a agregar, no siempre paréntesis tampoco. Aparte de los paréntesis, nosotros podemos encontrar los corchetes y también podemos encontrar las llaves. En otras palabras, siempre vamos a empezar por los signos de colección, ya sea paréntesis, corchetes o llaves. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Paréntesis, corchetes o llaves. Eso es lo que primero que tiene que desaparecer.
En segundo lugar, se desarrolla cuando nosotros tenemos potencia y radicación, que todavía en este año no lo estamos viendo. En el siguiente año recién lo vamos a ver, lo que es la potencia y la radicación. En tercer lugar, fíjense, recién se resuelve la multiplicación y la división. Y finalmente, al último, recién se resuelve la suma y la resta. Esta es la jerarquía que nosotros siempre debemos respetar. Primero están los signos de colección, potencia y radicación, multiplicación y división, y finalmente la suma y la resta. Eso es. Entonces, cuando nosotros vamos a resolver ejercicios, por decir, siempre tenemos que empezar pues respetando lo que es la jerarquía, el orden de lo que son operaciones combinadas, ¿sí? Por decir, a mí me dan un ejemplo, que ustedes tienen ejemplos también ahí en su módulo, y me dicen, un ejemplo, me dicen 2 más 4 por 3 menos 6. Un ejemplo, vamos a empezar. Entonces yo digo, a ver, ¿puedo sumar el 2 más 4? ¿Puedo sumar el 2 más 4? No puedo sumar, no puedo sumar. ¿Por qué? Porque según operaciones combinadas, lo primero que tengo que desarrollar es la multiplicación. Y acá el 4, lo primero que tiene que hacer es multiplicarse. Entonces digo, 2 más 4 por 3, esto es 12. 12 menos 6. 2 más 12, esto es 14, porque ahora sí tengo suma y resta. Y cuando tengo suma y resta, pues con la primera operación de izquierda a derecha. Entonces, 2 más 12, 14. 14 menos 6, pues esto es 8. Y esto es la respuesta. Esto es la respuesta. Entonces, siempre respetando el orden, la jerarquía de lo que dice operaciones combinadas. Así de fácil. Si yo, por decir, tengo en un ejercicio, a mí me dan y me dicen 12 menos 10 rayita 5 más 4 menos 6 por 1. Imagínense si a mí me dan eso. Yo no puedo decir 12 menos 10 es 2. No. Primero tengo que hacer la división. Ojo, esta rayita que ustedes ven acá significa división. Quizás en algunos textos la división lo van a encontrar con 2 puntitos en matemática, es división. Una rayita en diagonal es división. Una rayita en horizontal es división. Este simbolito de los 2 puntitos con la rayita por el medio es división. Y este simbolito que ven acá también es división. Cualquiera de estas es la presentación de la división. Cualquiera de esas. Y si ustedes encuentran un puntito en matemática, esto no es un punto final, porque no estamos en letras, es multiplicación. Si encuentran una X, eso es multiplicación. Si encuentran un paréntesis en matemática, eso es multiplicación. Si encuentran corchetes en matemática, es multiplicación. Si encuentran las llaves en matemática, eso es multiplicación. Esto sí tenemos que saber reconocer, ¿sí? ¿Cuál es la multiplicación y cuál es la división? Entonces, por decir en este caso, yo tengo este tipo de división con una rayita por el medio. Obviamente, si yo pongo el diagonal, quiere decir pues que voy a tener un número, por decir, con su diagonal 4 entre 2. Esto es división. Entonces, en este caso, yo tengo la división. Entonces, primero empiezo por ahí. 12 menos 10 entre 5. Pues esto es 2. Yo no puedo decir 4 menos 6 tampoco, porque el 6 tiene su multiplicación, más 4 menos 6 por 1, pues eso es 6. Eso es 6. Ahora sí, tengo restas y tengo sumas. 12 menos 2, eso es 10. 10 más 4 menos 6. Siempre en orden. 10 más 4, esto es 14. 14 menos 6, nuevamente hemos llegado a lo mismo y esto es 8. Así
Así se resuelve operaciones combinadas, siempre respetando el orden. Y quizás muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿y qué pasa si yo por decir tengo así? 4 por 3 entre 6 más 5 menos 2 más 3. Operaciones combinadas, dice primero tus paréntesis. Entonces, yo puedo copiarlo. Yo lo puedo copiar 2 por 3 entre 6 más 5 menos, primero desarrollo mi paréntesis. 2 más 3, esto es 5. Ah, ya desapareció paréntesis. Ahora, yo veo la multiplicación y la división juntos. ¿Por cuál empiezo? Operaciones combinadas también tiene una respuesta para eso. Dice, empieza por la primera operación de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Y de izquierda a derecha, mi primera operación en este ejercicio es la multiplicación. 4 por 3, 12. Entre 6 más 5 menos 5. Ahora tengo división, porque yo no puedo sumar 6 más 5 y decir 11. No, primero la división. 12 entre 6, esto es 2. 2 más 5 menos 5. 2 más 5 es 7. 7 menos 5, este resultado es 2. Y eso es la respuesta. Entonces, cuando ustedes tienen ejercicios de ese tipo, por favor, siempre respetando la jerarquía de lo que dice operaciones combinadas. Signos de colección. Si no hay paréntesis, multiplicación y división. Finalmente, la suma y la resta. ¿Estamos? Muy bien. Con esto, entonces, estoy llegando al final de la clase del día de hoy. ¿Alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias que puedan tener respecto a este tema? Los estoy escuchando. Todo entendido, profesora. Todo entendido. No, profesora. No hay dudas, ¿verdad? Creo que no hay dudas. No No, hay está bien, inconvenientes. maestra. Todo está bien. Me da mucho gusto, sinceramente, que se pueda entender la clase. Entonces, pues yo con esto ya me estoy despidiendo de ustedes. Entonces, el día como hoy, el siguiente sábado, ya estoy tocando lo que es el tema de razonamiento matemático, para de esa manera también ustedes no puedan tener dificultades, pues al momento de poder resolver esos ejercicios. Como se dan cuenta, matemática es un curso tan bonito, tan sencillo, y sobre todo si nosotros lo relacionamos con nuestra realidad, es aún más fácil, Muy bien, entonces, si es que ya no hay ninguna duda, si es que ya no hay ninguna inconveniencia, yo pues con esto me estoy despidiendo de ustedes, deseándoles nada más que tengan un bonito fin de semana, que tengan una bonita semana, que les vaya bien absolutamente en todo. Y Dios mediante, pues nos estaremos reencontrando la siguiente semana a la misma hora. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho. Ya saben, cualquier duda e inconveniencia que puedan tener, por favor, estoy a su disposición. Cualquier duda, por más pequeña que pueda ser. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao. Profesora, buenos días, disculpe. Yo soy la alumna Lisbeth Machoa Sobrado, profesora. Creo que ingresé un poquito tarde. Sí, a veces, bueno, cuando ustedes van a hacer el ingreso, los que están ingresando por el correo institucional no van a tener dificultades porque pueden ingresar nada más. Siempre les espero 5 minutos para poder dar inicio a las clases. El problema es cuando ustedes ingresan con su cuenta personal, todavía tengo que admitirlos. Y a veces cuando estoy en clases tengo que, ustedes decían, y nuevamente recién para poder admitirlos. Entonces yo siempre les voy a invocar a que seamos puntuales. Yo al menos les espero 5 minutos siempre para poder empezar con las clases. Sí, entonces les invoco su puntualidad, nada más. No hay problema, Lisbeth, no hay problema, Lisbeth. Entonces, con esto, ahora sí, ya tengo clases también con el otro grupo. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao. Profesora, gracias, hasta luego. Listo, gracias, profesor.